¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático, quinto de primaria, el tema psicotécnico. Bien, tenemos aquí 4 preguntas de tus ejercicios de tu libro. Vamos a ver el problema 1. Nos dan una sucesión de figuras y nos preguntan qué figura continúa en esta sucesión. Bueno, por la forma que tienen, tenemos que saber que esta figura que continúa aquí tiene que tener esta forma, ¿sí o no? Esta es la forma que tiene que tener tu figura. Bien, algo así y acá. Ok, es tipo una ventanita lo que tienes, ¿no? Pero ahora fíjate que aquí hay otras figuras que posiblemente siguen un patrón. Fíjate acá, en la primera figura. Vamos a poner acá figura 1, figura 2 y figura 3. Lo que nos piden esta es la figura 4. Fíjate acá este puntito. En la figura 1 está en esta posición, en este casillero. Si nosotros lo movemos un casillero en sentido antihorario, o sea acá, tenemos la figura 2, ¿sí o no? ¿Sí? Ahora, si en la figura 2 nuevamente este puntito lo movemos un casillero en sentido antihorario, nos queda la figura 3, fíjate, el puntito en la figura 3. Entonces, para hallar el puntito en la figura 4, hay que rotarlo un casillero en sentido antihorario. Fíjate, acá está en la figura 3, en esta posición. En la figura 4, entonces tiene que estar aquí, ¿sí? Bien. Ahora, este cuadrito que tiene una línea, también rotación. Vamos a bajar esto. Digamos que se traslada aquí, al cuadrito, a un cuadrito en sentido antihorario. Y esta diagonal lo inviertes, o sea, para acá. Te queda la figura 2, ¿sí o no? ¿Sí? Fíjate. Lo mueves un cuadrito en sentido antihorario y la diagonal lo inviertes. Y tienes acá. Ahora, de igual manera, si esta diagonal en la figura 2 lo trasladas en sentido antihorario un casillero e inviertes la diagonal, te va a quedar la figura 3, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, para hallar este cuadrito en la figura 4, lo trasladamos un casillero en sentido antihorario e invertimos la diagonal. Si aquí está en esta posición, entonces aquí tiene que estar acá. Y esta es la figurita que te piden en la pregunta 1. Bien. Ahora, la pregunta 7 nos dice, si esta línea esa, una cruz, como esta figurita esa, o sea, ahí tienes una analogía, ¿sí o no? ¿Sí? Pero fíjate acá, esta figurita y esta están relacionadas. Y esta figurita con alguna que no conocemos, también están relacionadas. Entonces, ¿qué relación tiene estas dos figuras? Fíjate, a la primera figura le agregas una línea vertical, ¿sí? Y te va a quedar la segunda figura. Entonces la analogía es agregar una barrita vertical, ¿sí o no? Entonces aquí en esta figura también tienes que hacerlo. Dibujamos esa figura que tenemos acá. Nos quedaría así. Acá. ¿Sí? Bien. Y lo que tenemos que hacer ahí es agregarle, más bien a esta barrita le agregas una figura vertical. ¿Para qué? Para que, digamos así, estas áreas, por así decirlo, tengan igual proporción, ¿sí o no? ¿Sí? Y lo mismo acá, tendríamos que agregar una barrita. ¿Para qué? Para que las áreas determinadas tengan también una proporción. En ese caso sería una barrita de esta forma. Y fíjate, estas áreas que son relativas, así se dice, son proporcionales, ¿sí o no? Entonces esta sería la figura resultante. ¿Sí? Ahora el problema 8 nos dice, si círculo esta figura, como cuadrado esa, ¿qué cosa? Ahí también.
¿Sí? Entonces, fíjate bien. ¿Qué pasa si este círculo tú lo divides? Justo en la mitad, o sea, en su diámetro. O sea, acá tienes un área. Estas dos áreas tienen la misma. Esas dos superficies tienen la misma área. Si tú lo divides y lo estiras, te va a quedar esta figura de acá, ¿sí o no? ¿Sí? Divides el círculo y lo estiras y te va a quedar lo de acá. Entonces en eso se basa esta analogía, ¿sí o no? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Este cuadrito lo dividimos y lo estiramos. Pero fíjate, si separas estos cuadritos y lo estiras, ¿qué tendrías? Un rectángulo, ¿sí o no? O sea, una figura de acá. Una figura de este tipo. Esa es tu respuestita en la pregunta 8. Ahora, la pregunta 9 dice, si esta figura, un círculo con un cuadrado inscrito, dice esta figura de acá, como esta figurita, una incógnita. Entonces, también, igual que los problemas anteriores, tenemos que hallar la analogía, ¿no? La analogía que se sigue. Pero fíjate, ¿qué pasa si a la figurita que tenemos aquí adentro lo estiramos hasta que alcancen los vértices de la figura más grande? O hasta que alcance la figura más grande. Si este cuadrito de adentro lo estiras, obtienes este de aquí, ¿sí o no? Entonces, en eso es lo que se basa la analogía. Entonces, en esta figura, la figurita que está más adentro, que es un cuadradito, lo tienes que estirar, ¿pero hasta dónde? Hasta que alcance a la figura, o hasta que choque en un punto a la figura más grande. En ese caso, como ambos son cuadraditos, este cuadradito lo extiendes y simplemente se extiende hasta la figura más grande. Entonces, la figura resultante sería esta de aquí. Esta de aquí. Ambos cuadraditos coinciden. Esa sería tu respuesta en la pregunta 9. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.